Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión, con el estudio de Gálatas capítulo 3. Es Gálatas, por decirlo así, Gálatas 3.1. El día de hoy estaremos viendo la verdad versus las obras de la ley. Siguiendo el contexto de la carta a los Gálatas y siguiendo el contexto general de la Biblia, nosotros hemos estado estudiando, y te invito que para ello recurras a los videos anteriores, que toda enseñanza que te aleje de la verdad, es decir, de la Torá, toda enseñanza que te aleje de la verdad, pues obviamente es una mentira. También hemos estado viendo que la libertad o vivir en libertad es vivir conforme a la palabra de Dios, es decir, conforme a la Torá, conforme a su instrucción. Y también hemos estado viendo que la Torá es la ley de la libertad. Sí, efectivamente, la palabra de Dios es una ley de libertad. En cambio, la ley humana es una ley que tiende a la esclavitud. Es importante que sigas conmigo todos estos videos porque hemos estado dando un glosario que lo hemos estado incrementando en cada una de las clases. Estos glosarios son importantes ya que nos transportan al tiempo y a la forma de pensar, pues a la cultura del primer siglo allá en Israel. Y obviamente, sacado los significados de la misma escritura, nosotros podemos entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribe no solo en Gálatas, sino en cualquiera de sus cartas. Y dentro de ese glosario, el día de hoy, estaremos utilizando, adicionalmente a los términos anteriores, estos otros términos muy importantes para entender el capítulo 3 de Gálatas. El primero de los términos, ¿qué significa vivir en la carne? Para ti, para mí puede significar algo. Sin embargo, en el contexto bíblico, vivir en la carne es negarse a vivir conforme a la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu, obviamente, entendemos que es lo contrario, lo opuesto. Vivir en el Espíritu es aceptar vivir conforme a la palabra de Dios. Un término muy importante de entender en Gálatas 3, ¿qué son las obras de la ley? Hay gente que piensa que las obras de la ley son los mandamientos de la Biblia, pero esto no es así. Obras de la ley, como Pablo no los muestra, son los mandamientos humanos, por los cuales se cree obedecer mejor a Dios y con ello ganarse la justificación. Ya desde aquí sabemos que las obras de la ley es algo contrario a lo que está bien, ¿sí? Y si tú tienes en claro que tu salvación es por la fe en Jesús y tu bendición es por la obediencia a los mandamientos de Dios, sabes perfectamente que las obras de la ley no tienen nada que ver ni con uno ni con otro. Pedagogo. Para entender Gálatas capítulo 3 necesitamos saber esta palabra. Un pedagogo es aquel que, sin ser el padre, se encarga de la educación del hijo. Muy interesante, muy importante. Pues bien, vamos a esta primera parte de Gálatas capítulo 3, la verdad, ¿sí? El obedecer la verdad versus o en contra obedecer las obras de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Tan necios sois! Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hay quienes quieren ver en estos versículos a un Pablo molesto porque supuestamente los Gálatas dejaron la fe para seguir las obediencias del llamado Antiguo Testamento. Sin embargo, si nosotros observamos el contexto general de la carta a los Gálatas, el contexto general
de todos los escritos de Pablo, y es más, el contexto general de toda la Biblia, podemos entender que esto no es así. No puede ser que Pablo se refiera a las obras de la ley en un sentido tan negativo como en verdad lo hace y se esté refiriendo a los mandamientos de Dios. Si esto fuera así, las enseñanzas de Pablo no serían correctas. Pablo está a favor de la Torá, es decir, a favor de la ley de Dios, a favor de la verdad. De hecho, ahí se los dice, empezaron bien, empezaron por la verdad. Pablo está a favor de creer en Jesucristo, de la fe en Jesús, y esto es la salvación. Pablo también está a favor del Espíritu Santo, es decir, a favor de que seamos guiados, dirigidos y consolados por el Espíritu de verdad. De lo que no está a favor Pablo es de algo llamado por él las obras de la ley, que obviamente no tiene que ver nada con la instrucción de Dios, con la ley, con la Biblia, no tiene nada que ver. Las obras de la ley tampoco tienen que ver con Jesucristo, con la salvación, y tampoco tienen que ver con el Espíritu Santo. Las obras de la ley son algo diferente. Pablo esperaba que los gálatas obedecieran así como él la Torá, la instrucción de Dios, la palabra de Dios o la Biblia, como tú y yo lo conocemos. Pablo esperaba de los gálatas eso. Una vez que ellos ya fueron salvos, ahora él esperaba que obedecieran la palabra de Dios así como él lo hacía. Sin embargo, después de creer en Jesús, después de creer en Yeshua, los gálatas lo que hicieron fue introducir un elemento extraño al cual Pablo llama las obras de la ley. Y como te dije en el glosario, obras de la ley no son las leyes de Dios, sino son mandamientos humanos, por los cuales el ser humano, dentro de su pensamiento religioso, cree que está obedeciendo mejor a Dios y cree que con ello se puede ganar cosas con Dios, como es la justificación, el favor o la gracia. Cosas que tú perfectamente y yo sabemos que no se ganan, sino simple y sencillamente por gracia. Así que Pablo les está hablando de este elemento extraño, y es que la Torá, es decir, la ley de Dios y las obras de la ley no son lo mismo. Te lo voy a poner de esta manera. La Torá es distinto a las obras de la ley. Cuando Pablo habla de las obras de la ley, no está hablando de la ley de Dios. Te voy a poner un ejemplo que, espero que quede claro con esto. Imagina que en algún momento estamos en una plática de amigos y alguien por ahí hace un comentario negativo, alusivo a las habilidades de la mujer. Y dice, es que la mujer de hoy no sabe cocinar. A ver, momento, no descontextualicemos ese comentario. Tal vez la persona que lo hace tenga alguna razón para decirlo, pero de una cosa estoy segura, que no está hablando de todas las mujeres. Por ejemplo, de mi esposa. Mi esposa sabe cocinar. Mi mamá sabía cocinar, mi suegra sabe cocinar. Conozco a muchas mujeres que saben cocinar, así que un comentario despectivo generalizado de ese tipo no está hablando de todas las mujeres, por supuesto que no. De la misma manera, cuando Pablo dice las obras de la ley, no generalicemos. No está hablando de todas las leyes. Obviamente, la ley que es buena, que es eterna, que es perfecta, que es la ley de Dios, no está hablando de esa ley. Porque al decir no hagan caso a las obras de la ley, no está hablando de la Torá. Pero seguimos en la lectura de Gálatas capítulo 3, habiendo entendido esto. Gálatas 3, 6 al 9, Pablo continúa diciendo así. Así Abraham creyó y le fue dado por justicia. Sabed tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Biblia, mis amados, habla de una boda. Sí, a lo mejor tú dirás de una, habla de una boda muy en especial. Habla de una boda en todo su contexto en general. En esa boda, el novio ha hecho un compromiso público con la novia
y para eso le dejó su sello. Además de eso, le manda cartas. En esas cartas, el novio manda instrucciones precisas de qué es lo que se espera de la novia para cuando el momento en que novio y novia vivan juntos. Además de todas esas cosas, además del sello, de las cartas instructivas, el novio deja allí, cerca de la novia, a un amigo de confianza, a un amigo que le es fiel al novio. La función de ese amigo es recordarle a la novia las cosas que le ha dejado escritas, las promesas que el novio le ha hecho. Y la función de ese novio es cuidar que la novia se guarde para ese gran día de la boda. Esa boda de la que nos habla la Biblia, nos habla de que un día el novio va a regresar por la novia. Hará tocar el shofar que anuncia el tan esperado evento. Y entonces el amigo habrá terminado su función ayudando a la novia a conducirse fiel hasta ese momento. Esta boda de la que te hablo se encuentra en toda la Escritura. Tú ya sabes perfectamente quién es el novio y quién es la novia. Y quién es el amigo del novio, ¿verdad que sí? Bueno, pues este mensaje que está en todo el contexto de la Biblia también se encuentra en las cartas de Pablo. Él nos habla también de esa boda. Y él nos habla de seguir precisamente ese contexto general de la boda. Y para muestra vamos a ver algunas escrituras del apóstol Pablo y también del resto de la Biblia. Efesios 1:3. En él también vosotros, es decir, en Jesucristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo sella, él es el sello de compromiso de esa boda. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que nosotros también podemos entender que el Espíritu Santo nos enseña del compromiso que tenemos con Dios. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Obviamente, ¿a qué ley se refiere? Pues a la ley de Dios. Porque la Torá, mis amigos, es espiritual. Por eso el Espíritu Santo siempre te guiará a ella. Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Con esto entendemos que vivir en el Espíritu es ocuparse de lo espiritual. Y ya vimos que la palabra de Dios es espiritual. Gálatas 5:22 y 23. Esto lo vamos a leer en la versión Kadosh. Dice así: pero el fruto del Ruaj, es decir, del Espíritu Santo, el fruto del Ruaj es amor, alegría, shalom, es decir, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está contra de estas cosas. Aquí vamos a entender que la Torá y el Espíritu Santo no se oponen, sino que van en la misma dirección. Acuérdate, lo que es contrario a la Torá, lo que es contrario a Jesús y al Espíritu Santo son las obras de la ley. Pero Torá, Jesús y Espíritu Santo van en el mismo sentido. Un texto de los Evangelios. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. En este contexto de la boda, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a esas cartas instructivas, a la palabra de Dios y no a las leyes humanas. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar a la Escritura, no a las leyes de las religiones. Salmo 119:142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Claramente, aquí estamos viendo que la Torá es la verdad que obviamente es única, es buena, es perfecta y es eterna.
Y en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, fíjate lo que dice acerca de esa boda. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí el profeta nos deja muy en claro lo que sucede cuando el Espíritu Santo en un corazón dócil está. Lo que hace es que produce obediencia a la Torá. Así que guardar la Torá, guardar la instrucción de Dios, es fruto de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos en verdad si el Espíritu Santo mora en nosotros? Porque obedecemos la palabra de Dios. En esta clase hemos visto que las obras de la ley es algo totalmente diferente a la Torá. Es algo distinto a la salvación que hay en Jesús. Es algo distinto a la obra del Espíritu Santo. Y es que la palabra de Dios, es decir, la instrucción, la Torá, Jesús y el Espíritu Santo van en el mismo sentido, dirigidos hacia esa boda, donde obviamente tú sabes, el novio es Jesús. Las cartas de amor que Él nos ha escrito es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, esas cartas de amor. Y el amigo fiel que está cuidando a la novia para que guarde su compromiso hasta el gran día de la boda, es el Espíritu Santo. Las obras de la ley, que son los mandamientos humanos, los mandamientos que las religiones de todo tipo llegan a hacer, esas obras de la ley, esas son otra cosa, y esas no nos ayudan. Seguramente este video le va a servir a más de una persona que tú conoces. Por eso te invito a que lo compartas. También te invito a que te suscribas para que no pierdas esta secuencia de Gálatas, donde vamos a estar, como tú lo puedes ver, en un estudio, en un contexto general, entendiendo las cartas de Pablo dentro del contexto general de la Escritura. Te invito también que le des clic a la campana y que nos veamos en la siguiente entrega de Gálatas capítulo 3. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Shalom, shalom.